Las puertas del salón se abrieron de golpe con un estruendo similar a un disparo, impactando contra las paredes interiores. Una ráfaga de invierno, intensa e implacable, atravesó el aire cálido y empapado de whisky, trayendo consigo una fina nevada. Todos en el salón se giraron. La alegre melodía del pianista se apagó en una nota discordante. En el umbral se encontraba el sheriff Clayton, con sus anchos hombros ocupando todo el espacio, flanqueado por dos ayudantes cuyos rostros eran sombríos y demacrados por el frío. Era un hombre de carácter recio, cuya sola presencia bastaba para enrarecer el ambiente de cualquier lugar al que entrara. Su mirada, fría como el acero de su placa, recorrió a los presentes, catalogando cada rostro y descartando a la mayoría. Estaba a la casa. El murmullo de la conversación se desvaneció, dejando solo el crepitar del fuego en la chimenea y el silbido del viento afuera. En un rincón oscuro, una figura permanecía sentada sola, bebiendo un vaso de líquido ámbar. Vestía un abrigo largo negro, desgastado pero limpio, y un sombrero negro de ala plana calado hasta las rodillas, cuya sombra ocultaba los contornos de sus pómulos. Se llamaba Lynn, aunque nadie en este pueblo lo sabía. Había llegado a la redención hacía 2 días, un fantasma sobre un caballo pálido, buscando nada más que un respiro momentáneo de la ventisca y de los hombres que la seguían. Su mano descansaba sobre su muslo, a centímetros de la desgastada funda de cuero que contenía un arma de la secta para la paz. No levantó la vista, pero sintió la mirada del sheriff sobre ella, una vacilación, y luego su regreso. Todo su cuerpo se quedó inmóvil, como un depredador que presiente la trampa. En el bar, Thomas Kane apuraba el último sorbo de cerveza en su jarra, observando la escena reflejada en el espejo polvoriento. Era un ranchero que prefería la compañía de su ganado a la de los hombres. Sus visitas al pueblo eran escasas, motivadas únicamente por la necesidad de provisiones. Había visto a la mujer de negro cuando llegó, una fugaz impresión de gracia y peligro que captó su atención. La vio ahora, la rigidez de sus hombros, la calculada quietud que delataba una vida vivida al límite. Vio al sheriff Clayton acercarse a su mesa, mientras sus ayudantes se desplegaban, con las manos cerca de sus pistolas. El aire se volvió denso, cargado de una violencia inminente. Clayton se detuvo a pocos metros de su mesa. «Señora», comenzó con voz grave y grave, «tengo una orden de arresto para un fugitivo. La descripción coincide con la suya». Lynn no se movió. No habló. Dejó que el silencio se prolongara, un arma en sí misma. Thomas lo vio entonces. El leve temblor en la mano del sheriff, el brillo depredador en los ojos del ayudante. Vieron a un animal acorralado, una presa fácil. Él vio algo más. Vio una soledad que reflejaba la suya, transformada en una desesperación que no podía ignorar. Antes de comprender su propio impulso, dejó caer la taza sobre la barra con un golpe seco y se alejó. Se movió con determinación silenciosa, plantando los pies en el suelo entre la ley y la mujer. Miró al sheriff Clayton a los ojos, con la mirada firme y serena. «Hay un error, sheriff», dijo con voz firme. El sheriff entrecerró los ojos. «Esto es un asunto oficial, Kane. Apártate». Thomas no se movió. Señaló con la barbilla a la mujer en la esquina. «Es mi esposa». El silencio en el salón se hizo más profundo, convirtiéndose en algo vivo, pesado y sofocante. Todas las miradas se posaron en el silencioso ranchero que acababa de proferir una mentira tan audaz, tan totalmente inesperada, que pareció absorber el aire de la habitación. El rostro del sheriff Clayton, un reflejo de escepticismo curtido por el tiempo,
se endureció. Conocía a Thomas Kane. Lo conocía como un hombre que había trabajado su remoto terreno durante una década. Un hombre reservado con una devoción casi religiosa. Un hombre que, por lo que se sabía, estaba completamente solo. «¿Tu esposa?», repitió Clayton, con un tono de incredulidad. Dio un paso más cerca, bajando la voz. «¿Desde cuándo tienes esposa, Cain? Y encima china. No has ido a la iglesia en 5 años». Los agentes cambiaron de postura, con una sospecha palpable. Olían a mentira, y en su trabajo, las mentiras solían ser el preludio de un tiroteo. Detrás de Thomas, Lynn permanecía completamente inmóvil, como una estatua esculpida en la sombra. Su mente iba a 1000 por hora, sopesando la arriesgada maniobra del ranchero frente a la fría certeza de una soga o una bala. Este hombre, este desconocido, se había sacrificado por ella. Thomas no se inmutó ante la mirada del sheriff. Mantuvo la mirada fija en él, con expresión impasible. «Nos casamos en el condado de Silver Creek. La primavera pasada», dijo, recordando los detalles con extraña claridad, como si rememorara un recuerdo lejano, en lugar de inventar una historia. «Preferimos una vida tranquila, eso es todo». Giró ligeramente la cabeza y sus ojos encontraron una lente en la penumbra. Por primera vez, sus miradas se cruzaron. Vio un destello en sus ojos oscuros. No era miedo, sino una inteligencia aguda y penetrante. Asintió levemente, una súplica silenciosa para que confiara en aquel acto descabellado. En ese instante, se produjo una sutil transformación. La tensión en los hombros de Lynn se disipó. Lentamente levantó la cabeza, dejando que la luz iluminara su rostro. Miró a Thomas. La dura máscara desafiante que llevaba se había transformado en una expresión de devoción cansada, la mirada de una esposa que observa a su marido defender su paz. Fue una actuación magistral, fruto de toda una vida de supervivencia. Ya no era una fugitiva acorralada, sino la esposa de un colono, sorprendida y ofendida por la intrusión. El cambio fue tan radical, tan convincente, que incluso uno de los ayudantes del sheriff retrocedió vacilantemente. Clayton quedó momentáneamente desconcertado. La orden de arresto que llevaba en el bolsillo describía a un asesino endurecido, un pistolero. Esta mujer, que miraba a Kane con tanta tranquilidad, no encajaba en esa imagen. Él era un hombre de ley, pero también un hombre de comunidad. Acusar injustamente a la esposa de un colono era una ofensa grave, una grieta en el frágil tejido de la sociedad fronteriza. Aun así, la duda lo carcomía. «La orden de arresto es para una mujer llamada Lynn», insistió, sus ojos moviéndose rápidamente entre ellas, acusada de robo y asesinato. La voz de Thomas era baja, pero tenía el peso de la convicción. «Su nombre es Sarah. Sarah Kane». «Te has equivocado de persona». Pronunció el nombre de Sarah como si fuera lo más natural del mundo. Clayton lo miró fijamente, luego a ella, buscando una grieta en su historia. No encontró ninguna. La mentira se interponía entre ellos, sólida como un muro de piedra. Finalmente, con un suspiro de frustración, cedió. «De acuerdo, Cain», dijo con tono cortante y adverso. «Por ahora. Pero revisaré los registros en Silver Creek. Si descubro que me mientes...» Dejó la amenaza en el aire, más potente por no haberla pronunciado. Dio media vuelta. «¡Vámonos!», les gritó a sus ayudantes. Los 3 agentes se retiraron, llevándose consigo el frío, mientras las puertas del salón se cerraban, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas y una mentira que ahora debían afrontar. Los clientes del salón, que habían contenido la respiración, exhalaron lentamente.
Un murmullo sordo comenzó a llenar la sala, voces cargadas de especulación. Las miradas se movían rápidamente entre Thomas, en el centro de la sala, y la mujer que seguía sentada en un rincón. La mentira compartida los había salvado, pero también los había convertido en blanco de miradas. Thomas sintió el peso de esas miradas. Se giró, y su mirada se encontró de nuevo con la de Lynn. La máscara de esposa devota había desaparecido, reemplazada por una expresión cautelosa e indescifrable. El peligro había pasado, pero una nueva y más compleja tensión había ocupado su lugar. Caminó hacia su mesa, las tablas del suelo crujiendo bajo sus botas. No se sentó. Simplemente se quedó allí de pie, un silencioso reconocimiento del precipicio sobre el que se encontraban. «Deberíamos irnos», dijo, con la voz apenas audible. Ella asintió brevemente. Se levantó de la silla con movimientos fluidos, dejando caer su gabardina negra a su alrededor. Era más alta de lo que había pensado, y su postura era erguida y orgullosa a pesar de las circunstancias. Se dirigió a la barra, echó unas monedas para pagar las bebidas y desoyó la mirada inquisitiva del camarero. Luego, los condujo hasta la puerta. Al salir, el frío los golpeó como un puñetazo. La nieve caía en densas y pesadas cortinas, amortiguando los sonidos del pueblo y sumiéndolos en un mundo de blanco y gris. La calle estaba casi vacía. La tormenta había obligado a todos a refugiarse en sus casas. Caminaron en silencio. El crujido de sus botas sobre la nieve fresca era el único sonido que los separaba. El pueblo de Redemption, que apenas una hora antes había parecido un refugio temporal, ahora se sentía como una jaula. Sus ojos invisibles los observaban desde cada ventana empañada. La mentira les había dado tiempo, pero también los había atado, dos extraños unidos por una falsedad compartida. El camino hasta su rancho, a pocos kilómetros de los límites del pueblo, se convirtió en una larga y silenciosa peregrinación. Cada paso los alejaba más de las miradas indiscretas de la comunidad y los adentraba en una alianza incierta. Él no sabía su nombre. No sabía si las acusaciones del sheriff eran ciertas. Solo sabía que había visto una mirada en sus ojos que reconoció y que había actuado. Ahora, las consecuencias de ese acto lo acompañaban, un espectro silencioso entre la nieve que caía arremolinada. Llegaron a su casa cuando el crepúsculo comenzaba a fundirse con el paisaje nevado. La cabaña era pequeña pero sólida, construida por él mismo, con una columna de humo que se elevaba de su chimenea de piedra. Era un remanso de soledad, una fortaleza contra el mundo. Él abrió la puerta y se hizo a un lado, permitiéndole entrar primero a la sencilla calidez de su hogar. La pesada puerta de madera se cerró con un golpe seco y definitivo, aislando el viento aullador y el mundo que la acechaba. Dentro, la cabaña era austera pero limpia, calentada por una gran chimenea de piedra donde las brasas brillaban expectantes. Había fuego preparado, listo para encenderse. La única habitación estaba impregnada del aroma a humo de leña, cuero y soledad. Durante un largo instante, permanecieron allí inmóviles. La farsa que los había protegido en el salón se disolvió ante la repentina intimidad del espacio cerrado. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de su propia respiración. Finalmente, Lynn lo rompió. Se echó el sombrero hacia atrás, dejando al descubierto un rostro de rasgos marcados y unos ojos que reflejaban una inteligencia profunda y cansada. Su voz era baja, sin ningún acento que él pudiera identificar, suave como la piedra pulida. ¿Por qué? Fue la única palabra que pronunció, pero contenía un universo de preguntas. ¿Por qué arriesgarse por una desconocida? ¿Por qué invitar a un posible asesino a su casa?
¿Por qué decir una mentira que podría costarle la vida? Thomas se acercó al hogar, echó un leño a las brasas antes de encender una cerilla. Las llamas se elevaban, proyectando sombras parpadeantes por la habitación. No la miró mientras hablaba. «Vi cómo te miraban», dijo con voz ronca, «como si ya estuvieras juzgada, condenada». Hizo una pausa, observando cómo ardía el fuego. Ya había visto esa mirada antes, en un buen hombre que no la merecía. No ofreció más detalles. El recuerdo era un fantasma personal que no tenía intención de compartir. No era un hombre dado a grandes gestos ni a discursos elocuentes. Sus razones eran sencillas, arraigadas en un código ético personal forjado en la soledad y la pérdida. Había actuado por un instinto que ni él mismo comprendía del todo, y esa era toda la explicación que tenía. Finalmente, se giró para mirarla, con expresión seria. «Puedes quedarte aquí hasta que pase la tormenta y el sheriff se calme. Después, te las arreglarás sola». Le ofrecía refugio, no una solución definitiva. Esperaba que ella se mantuviera a la defensiva, que no le ofreciera nada a cambio. En cambio, ella lo sorprendió. Se desabrochó el cinturón de la pistola y lo dejó con cuidado sobre la pequeña mesa de madera, un gesto de confianza tan profundo que casi lo dejó perplejo. «Me llamo Lynn», dijo. El nombre de Sarah se desvaneció entre ellos, un vestigio de una mentira innecesaria. «La orden de arresto es real, pero los cargos son falsos». Lo miró fijamente a los ojos, con la mirada inquebrantable. «Me persigue un hombre llamado Franklin Sterling. Es un magnate ferroviario. Mandó matar a mi padre porque descubrió pruebas de su corrupción. Yo tengo esas pruebas. Por eso quiere matarme». Usó su influencia para falsificar la orden judicial, para convertir la ley en su jauría personal. Ella no le contó toda la historia, solo la verdad esencial y peligrosa. Era una parte de sí misma, ofrecida a cambio de la protección que él le había brindado. Él escuchó sin interrumpir, con el rostro impasible. No tenía forma de saber si decía la verdad, pero parecía no importarle. Ya había tomado su decisión en el salón. Sus palabras simplemente le dieron contexto. «Descansa un poco», dijo, señalando una sencilla litera en la esquina. «Esta noche nadie te molestará aquí». No le pidió que le contara más detalles. No le pidió pruebas. Él le había ofrecido cobijo, y ella se lo había ofrecido a él. Su nombre. En la inmensidad implacable del desierto, fue un intercambio justo. Una frágil tregua se selló en el corazón de la tormenta, un acuerdo silencioso entre dos almas solitarias. La ventisca arreció durante 3 días, cubriendo el pequeño rancho con un manto de blancura impenetrable. El aislamiento forzado creó un extraño ritmo doméstico. Thomas se levantaba antes del amanecer cada día para cuidar de su ganado en el establo, mientras afuera el viento rugía violentamente. Para su sorpresa, Lynn siempre estaba despierta cuando él regresaba, con una cafetera humeante al fuego. Se movía con una eficiencia silenciosa, sin necesidad de que le dijeran qué hacer. Le ayudaba a quitar el hielo de los bebederos, y su pequeña complexión ocultaba una fuerza sorprendente. Remendó un desgarro en su abrigo de invierno con puntadas pulcras y precisas, con dedos hábiles y seguros. Hablaban poco, pero entre ellos comenzó a forjarse un lenguaje de tareas compartidas y respeto mutuo. En las largas y silenciosas tardes, se sentaban junto al fuego, con la tormenta como única compañía. Él la observaba mientras limpiaba su pistola, con movimientos económicos y experimentados. Un claro testimonio de una vida muy alejada de la tranquila vida doméstica que ahora llevaba. Él notó la tensión en sus hombros.
La forma en que sus ojos escudriñaban constantemente las ventanas, incluso con la nieve acumulada contra ellas. Era una mujer que nunca podía descansar de verdad. Una tarde, cuando la nieve comenzaba a amainar, la vio de pie junto a la única ventana de la cabaña, contemplando la inmensidad blanca. La fiera pistolera había desaparecido, y en su lugar se encontraba una mujer perdida en sus recuerdos, con el rostro marcado por una profunda e insondable tristeza. Sintió una punzada repentina de empatía por ella, un deseo de aliviar una carga que no podía comprender. Se acercó y se quedó a su lado, sin decir palabra, simplemente compartiendo la vista. Tras un largo instante, ella habló, con una voz tan suave que apenas pudo oírla por encima del viento que agonizaba. «A mi padre le encantaba la nieve», dijo. «Decía que limpiaba el mundo. Fue una pequeña revelación personal, una ventana a la vida que le habían arrebatado. Él simplemente asintió, comprendiendo que su silencio era más reconfortante que cualquier palabra que pudiera ofrecer. Su frágil paz se rompió al cuarto día. El cielo se despejó, dejando el mundo deslumbrantemente brillante y frío. Un jinete solitario apareció en el horizonte y se dirigió rápidamente hacia la cabaña, ávido de información. «Solo quería saber cómo estabas después de la tormenta», gritó Peters, con un tono demasiado amigable. Thomas lo recibió junto a la puerta. Su lenguaje corporal era una clara barrera. Pero ya era demasiado tarde. Lynn había salido al porche a buscar un cubo de agua. Los ojos de Peters se abrieron de par en par, con un destello de codicia y emoción. Se quitó el sombrero. «Señora», dijo, y deteniéndose en ella un instante de más. Intercambió algunas palabras con Thomas, pero su atención estaba puesta en otra parte. Cuando finalmente partió, Thomas supo con fría certeza que Peter se dirigiría directamente al pueblo, con la lengua cargada de historias sobre la misteriosa esposa china de Thomas Kane. Había dejado de nevar, pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. Los rumores empezaron en cuanto Henry Peters regresó a la redención. Se extendieron como la pólvora por la tienda, la herrería y el salón. Thomas Kane, el ermitaño del pueblo, tenía esposa. Una esposa china. Una mujer que coincidía con la descripción de la fugitiva que el sheriff Clayton había estado buscando. La mentira, que pretendía ser un escudo temporal, se había convertido en un espectáculo para todo el pueblo. El sheriff Clayton sentía que la presión aumentaba. El alcalde Thompson, un hombre corpulento cuya fortuna estaba profundamente ligada a los intereses ferroviarios de Franklin Sterling, lo había visitado. El alcalde habló del deber cívico y de la importancia de respetar la ley, pero su mensaje era claro. El magnate ferroviario estaba disgustado, y la tarea de Clayton era solucionar la situación. La orden judicial ya no era un simple papel. Era una exigencia de un hombre poderoso que no toleraba el fracaso. El frágil refugio del rancho comenzaba a sentirse como una prisión. La paz que habían encontrado en la soledad compartida de la tormenta fue reemplazada por una tensión insoportable. Cada silencio lejano era un presagio del fin. El sonido, cada sombra que se movía al borde de la llanura, representaba una amenaza potencial. Una tarde, mientras el crepúsculo teñía la nieve de tonos púrpura y gris, un peligro más inmediato se hizo presente. Los aullidos bajos y hambrientos de una manada de lobos resonaron desde las colinas cercanas, más cerca de lo que Thomas jamás los había oído. Tomó su rifle del soporte junto a la puerta, con movimientos urgentes. Los lobos iban tras su ganado, desesperados por el crudo invierno. Salió corriendo de la cabaña, escudriñando el perímetro, intentando localizarlos en la penumbra. Entonces los vio, un par de siluetas grises que se acercaban al redil. Levantó el rifle al hombro, intentando apuntar en la oscuridad. Antes de que pudiera apretar el gatillo,
Una mancha borrosa apareció a su lado. Lynn estaba allí, con la pistola en la mano. Se oyeron 3 disparos, un estruendo ensordecedor que rasgó el aire frío. El sonido fue increíblemente rápido, los disparos se superponían. 2 de los lobos cayeron al instante. El tercero, herido, aulló y huyó hacia las colinas, dispersándose con el resto de la manada. Todo sucedió en menos de 5 segundos. Thomas bajó lentamente su rifle, sumido en un silencio atónito. Sabía que era pistolera. La orden de arresto así lo indicaba, pero verla, presenciar esa gracia letal e instintiva, era algo completamente distinto. Era un escalofriante recordatorio del mundo violento del que provenía, un mundo que ahora se infiltraba en el suyo. La miró, de pie en la nieve, con el humo saliendo del cañón de su potro. Su rostro estaba sereno, sus manos firmes. No era solo una fugitiva, era una guerrera. Ver su destreza, tanto como los chismes de Peter, hacía que la mentira de Sarah Kane, la esposa silenciosa, pareciera increíblemente débil. Más tarde esa noche, sentados junto al fuego, el silencio entre ellos era diferente. Ya no era cómodo, estaba cargado de verdades tácitas. Sterling no solo me tendió una trampa, dijo de repente, con voz baja e intensa. Asesinó a mi padre. Lo hizo pasar por un accidente minero y sobornó al alguacil local. Pero yo sé la verdad. Mi padre llevaba un registro meticuloso de los planes de Sterling. Apropiación de tierras, bonos fraudulentos, desvío de nóminas. Iba a desenmascararlo. Por eso lo mataron. Sacó un pequeño paquete envuelto en papel encerado del bolsillo interior de su gabardina. Esta es la prueba. Los libros de contabilidad de mi padre. Es la única razón por la que sigo viva, y es la razón por la que Sterling nunca dejará de perseguirme. No solo había confirmado las sospechas del sheriff sobre su identidad, sino que también había revelado la verdadera y aterradora magnitud de lo que estaba en juego. No se trataba de un simple robo, se trataba del imperio de un hombre poderoso, construido sobre una base de corrupción y asesinato. Y ellos se interponían en su camino. Lo inevitable llegó con el sol de la mañana, que brillaba en las insignias de 4 jinetes que coronaron la colina que dominaba el rancho. El sheriff Clayton encabezaba el grupo, con el rostro impasible. A su lado cabalgaba un hombre con un traje oscuro y elegante, de porte frío e imperioso. Los otros 2 eran los ayudantes habituales de Clayton. Cabalgaban con una determinación sombría que denotaba algo más que una simple investigación. No era una visita, era una invasión. Thomas los vio venir por la ventana. «Están aquí», dijo con voz inexpresiva. Lynn ya estaba de pie, llevando instintivamente la mano al cinturón de armas que ahora llevaba siempre consigo. «Debería salir por la parte de atrás», la animó. «Cabalga hacia el norte. Te daré algo de tiempo». Ella lo miró, luego a los jinetes que se acercaban, y negó con la cabeza. «No, ya no voy a huir. Esto termina aquí, de una forma u otra». Su voz era suave, pero contenía una firmeza inquebrantable. Thomas la miró, observó la determinación en sus ojos y supo que no había nada que discutir. Asintió una vez, en un silencioso acuerdo, y se dirigió a la puerta. Los recibió en el porche, colocándose en lo alto de los 3 escalones cortos, una elevación pequeña pero significativa. No los invitó a acercarse. «Sheriff», dijo con tono sereno. Clayton desmontó, con sus botas crujiendo en la nieve. El hombre del traje lo siguió, sus movimientos rígidos y fuera de lugar en el entorno rústico. «Kane», dijo Clayton, evitando su mirada. «Este es el señor Davis. Es un agente de Pinkerton, contratado por el ferrocarril». Davis dio un paso al frente,
con una leve mueca de desprecio en los labios. Levantó la orden judicial. Thomas Kane, tenemos información fidedigna de que usted está dando refugio a una fugitiva, una asesina y ladrona conocida como Lynn. Entréguela ahora y el sheriff Clayton podría pasar por alto su papel en la obstrucción a la justicia. La farsa había desaparecido. La ficción de Sarah Kane había muerto. Thomas sintió un extraño alivio. La mentira había sido una pesada carga. La verdad, por peligrosa que fuera, era más limpia. «Te lo dije», dijo Thomas, bajando la voz a un tono grave y amenazador. «Ella es mi esposa y estás invadiendo mi propiedad». No alzó la voz. No sacó un arma. Simplemente se quedó allí, inmóvil, como una línea trazada en la nieve. Davis resopló. «Un sentimiento conmovedor, pero tu pequeño romance fronterizo se acabó. Nos la llevamos». Hizo un gesto a los ayudantes para que avanzaran. El sheriff Clayton vaciló, con la mano apoyada en la culata de su pistola. Miró a Thomas, un hombre al que conocía desde hacía años como un vecino tranquilo y solitario, que ahora se encontraba al borde de un violento enfrentamiento. El aire se quedó en silencio, cargado de la promesa de derramamiento de sangre. Todo el pueblo, al parecer, contenía la respiración, esperando a ver si el tranquilo ranchero moriría por su mentira. Justo cuando uno de los ayudantes del sheriff puso un pie en el primer escalón, la puerta de la cabaña se abrió. Lynn salió y se colocó junto a Thomas en el porche. Ya no era la mujer asustada del salón, ni la silenciosa compañera de los últimos días. Se yergue imponente, su sombrero negro proyectando una sombra sobre su rostro decidido. Todo el cansancio había desaparecido, reemplazado por una furia fría y concentrada. Miró más allá de los ayudantes del sheriff, más allá del sheriff, y fijó su mirada directamente en el agente de Pinkerton. «Me llamo Lynn», dijo, con voz clara y firme, resonando en el aire invernal. Los agentes se quedaron paralizados. Clayton apretó el arma con fuerza. Esta era la confesión que buscaban. Pero ella no había terminado. «Y usted, señor Davis, es un mentiroso y un perro enviado a las órdenes de un asesino». El rostro de Davis se enrojeció de ira. «¡Arréstenla!», le espetó a Clayton, pero Lynn siguió hablando, sus palabras interrumpiendo su orden. «El hombre para el que trabajas, Franklin Sterling, es un ladrón que construyó su ferrocarril en tierras robadas y blanqueó dinero. Asesinó a mi padre, Chin Wei, cuando amenazó con denunciarlo. Dirigió su mirada al sheriff Clayton, sus ojos implorando no clemencia, sino justicia. La orden judicial que tienes en la mano fue comprada y pagada con el dinero sucio de Sterling. Es tan falsa como el hombre que la emitió». Los agentes intercambiaron miradas incómodas. Eran agentes de la ley, pero también eran de la zona. Sabían que el ferrocarril traía dinero, pero también habían oído rumores sobre sus tácticas despiadadas. Las palabras de Lynn, pronunciadas con tanta convicción, resonaron con sus propias dudas tácitas. Davis, al ver que perdía el control, dio un paso al frente amenazadoramente. «Estas son las mentiras desesperadas de un criminal acorralado», gritó. «Cumpla con su deber, sheriff». Pero Lynn alzó el paquete encerado que le había mostrado a Thomas la noche anterior. «Esto no es mentira», declaró con voz firme. «Esta es la verdad. Los libros de contabilidad de mi padre. Relatos detallados de cada crimen que Sterling había cometido. Nombres, fechas, cifras. Todo estaba ahí». Dio un paso adelante, una apuesta arriesgada, y le tendió el paquete al sheriff Clayton. La tensión era palpable. Estaba ofreciendo su única baza, aquello que la mantenía con vida. «Léalo, sheriff». Lo desafió, con la voz cargada de la autoridad moral de quien ha sufrido una injusticia.
Léalo, y entonces podrá decidir a qué ley sirve realmente, a la ley del pueblo de este condado o a la ley de la cuenta bancaria de Franklin Sterling. El sheriff Clayton se quedó paralizado por un largo instante. El paquete se extendía hacia él, una mecha a punto de encenderse. Todo el enfrentamiento pendía de un hilo, a punto de estallar en su decisión. Por un lado, el rostro arrogante y exigente del agente de Pinkerton, que representaba dinero lejano y un poder indiscutible. Por el otro, el rostro serio y desafiante de la mujer acusada, y junto a ella, Thomas Kane, un hombre de su comunidad dispuesto a arriesgarlo todo por su palabra. Clayton era un hombre sencillo en muchos sentidos, pero poseía un profundo sentido de la justicia que había sido herido por la presión del alcalde y la arrogancia de Davis. Observó el paquete encerado. Luego la mirada firme de Lynn. Con un gesto decidido, dio un paso al frente y se lo arrebató de la mano. «Retírense», ordenó a sus ayudantes con voz grave y ronca. Davis protestó con vehemencia. «Sheriff, esto es indignante. Está interfiriendo en mi investigación». Clayton le lanzó una mirada que podría haber congelado el agua. «Este es mi condado, señor Davis. Y esta es mi investigación ahora». Ignorando al agente furioso, comenzó a desenvolver el paquete allí mismo, en el frío aire matutino, mientras la nieve crujía bajo sus botas. Sus ayudantes lo observaban, con expresiones que mezclaban aprensión y respeto a regañadientes. Cuando Clayton comenzó a leer, un profundo silencio se apoderó del pequeño grupo. El único sonido era el crujido del papel al pasar las páginas. Los libros de contabilidad estaban llenos de una letra pequeña y pulcra, un registro meticuloso de corrupción. Frunció el ceño concentrado. Su expresión pasó lentamente del escepticismo a la conmoción y finalmente a una ira fría e implacable. La prueba era irrefutable. Un mapa detallado del imperio criminal de Sterling. Había nombres de funcionarios locales que habían recibido sobornos, registros de escrituras de tierras falsificadas y nóminas infladas con trabajadores inexistentes. Era un documento que reflejaba una codicia pura y sin adulterar. Le tomó casi 10 minutos asimilar lo peor. Cuando finalmente levantó la vista, su rostro reflejaba una férrea determinación. Ya había visto suficiente. Dobló cuidadosamente los papeles, los guardó en la funda impermeable y metió el paquete dentro de su abrigo. No dirigió su mirada a Lynn ni a Thomas, sino al agente de Pinkerton. «Señor Davis», dijo con voz monótona y sin rastro de calidez, «su jefe, el señor Franklin Sterling, es ahora objeto de una investigación federal. Esta orden», sacó el documento oficial del bolsillo y lo rasgó lentamente por la mitad, dejando que los pedazos cayeran sobre la nieve. «Es nulo y sin efecto». Davis se quedó boquiabierto. «No puedes hacer esto», siseó. «Represento intereses poderosos». Clayton dio un paso decidido hacia él, con la mano ahora cómodamente apoyada en la grupa de su potro. «Y yo represento la ley en este condado. Tu asunto aquí ha terminado. Les sugiero a usted y a sus poderosos intereses que se suban a sus caballos y se marchen. Ahora, antes de que decida arrestarlos por conspiración para cometer asesinato y obstrucción de la justicia». La amenaza fue lanzada sin vehemencia, una simple declaración de hechos. Davis, al ver la absoluta convicción en los ojos del sheriff y la repentina hostilidad de los ayudantes, supo que estaba derrotado. Con una mirada de puro veneno dirigida a Lynn y Thomas, se dio la vuelta, montó a caballo y se marchó sin decir una palabra más. Una retirada amarga e impotente. Los ayudantes del sheriff, con rostros que reflejaban alivio y asombro, siguieron la mirada del sheriff Clayton hacia Lynn y Thomas. La expresión de la gente se había suavizado. La dureza de la autoridad
había sido reemplazada por algo parecido al respeto. Miró a Lynn y ya no veía a una fugitiva, sino a una mujer que había soportado una terrible experiencia para proteger el honor de su padre. Una mujer que había soportado una terrible experiencia para proteger el honor de su padre. «Señora», dijo, y la palabra adquirió ahora el peso que merecía. «Me aseguraré de que estos libros lleguen a los alguaciles federales en Cheyenne». El alcance de Sterling es amplio, pero no infinito. La justicia puede ser lenta, pero llegará para él. Le dedicó a Thomas un breve e imperceptible asentimiento, un reconocimiento silencioso de su valentía y convicción. Luego, él y sus ayudantes montaron a caballo y regresaron al pueblo, dejando tras de sí una profunda quietud. El paisaje nevado, que momentos antes había parecido un campo de batalla, ahora se veía pacífico, purificado. El peligro inmediato había pasado, desvanecido ante la cruda realidad. Lynn y Thomas permanecían juntos en el porche. La tensión se disipaba lentamente, dejando en su lugar un agotamiento compartido. La mentira que los había unido había desaparecido, pero el vínculo que había forjado permanecía, más fuerte y real que la ficción sobre la que se había construido. Lo que habían forjado permanecía, más fuerte y real que la ficción sobre la que se había construido. Ya no eran un ranchero y un fugitivo interpretando un papel. Eran dos personas que se habían enfrentado juntas a un mal poderoso y contra todo pronóstico, habían vencido. El silencio que siguió a la partida del agente de la ley fue profundo y resonante. El mundo se sentía nuevo, el aire fresco y limpio. Todas las mentiras y pretensiones se habían desvanecido, dejando solo la cruda y sin adornos verdad de su situación. Eran dos extraños, unidos por una terrible experiencia compartida, de pie en el porche de una casa solitaria. Una casa en medio de un vasto e indiferente desierto. El futuro era una página en blanco. Thomas se volvió hacia ella, con voz suave. «Ya no tienes que huir». Era una simple frase, pero encierra el peso de un nuevo mundo de posibilidades. Por primera vez en años, no miraba hacia atrás. No escuchaba el sonido de cascos en la noche. La inmensa carga que había llevado durante tanto tiempo se había disipado. Contempló las colinas onduladas, cubiertas de nieve inmaculada, y el infinito cielo azul. Era el mismo paisaje que había visto durante días, pero ahora lo veía con otros ojos. Ya no era un lugar donde esconderse, sino simplemente un lugar donde estar. Ojos. Ya no era un lugar para esconderse, sino simplemente un lugar para estar. «¿Qué harás ahora?», preguntó con dulzura, sin exigir nada. Ella exhaló lentamente. Una nube blanca en el aire frío. «No lo sé», admitió, con un atisbo de asombro en la voz. «Por primera vez, no tengo que saberlo». Era un pensamiento aterrador y a la vez estimulante. Él no la presionó para obtener una respuesta que no tenía. Simplemente se quedó a su lado, compartiendo el silencio y la incertidumbre. Había arriesgado su vida por una mentira impulsiva, una mentira que acabó derribando una dura e inevitable verdad sobre su tranquilo mundo. Había esperado volver a su soledad, pero descubrió que ya no la deseaba. El silencio de su hogar, antes un consuelo, ahora parecía vacío sin su presencia. Ella había traído consigo una tormenta, pero también una luz extraña e inesperada. Él le había ofrecido protección, y a cambio, ella le había mostrado una fuerza y un coraje que desconocía. En el silencio posterior, ambos reconocieron que habían encontrado algo excepcional, algo que ni siquiera sabían que buscaban, una razón para no estar solos. Lentamente, extendió la mano,
sus dedos callosos rozando los de ella. Fue un gesto vacilante, tentativo. No se apartó. En cambio, sus dedos se curvaron ligeramente, en una silenciosa aceptación. En la inmensidad de la frontera, bajo el frío sol invernal, era una promesa silenciosa. No de un futuro planeado ni de un camino definido, sino de un nuevo comienzo que afrontarían juntos.